semana le doy la bienvenida a mi buen amigo Aarón. Aarón, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Hola, ¿qué tal, público? ¿Qué tal a toda la audiencia? Primero que nada, como siempre, un fuerte abrazo. Pues sí, en efecto, me ausenté el viernes y me tocó conocer de cerca los baches de aquí del sur del país. Profundamente, exactamente. Y tuve tiempo para analizar y reflexionar bastante mientras esperaba que se resolviera el tema de mis llantas ponchadas 2 veces en 2 días distintos. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de lo último que estaba saliendo. Primero que nada, en el lado económico. Hay que ver el peso mexicano. El peso mexicano se está volviendo a fortalecer en frente del dólar. Y ojo, esto lo que te está dando a entender es que ya pasó este frenesí que se había disparado o que se había creado por el temor o el supuesto temor, vamos a decirlo de esa manera, supuesto temor de una recesión, de una afectación, de la incertidumbre por la reforma al Poder Judicial, como estaban ya asegurando ya el apocalipsis. No, al final no resultó. Y el peso mexicano vuelve a agarrar una trayectoria de fortaleza o alcista en contra del dólar, a pesar de que ya en la práctica ya se aprobó, ya se puso en el Diario de la Federación la reforma al Poder Judicial. Entonces, con esto, lo que es, como digo, sí deja ver es que ya pasó ese gran temor que se tenía. Ya pasó. Eso que salió a decir Cedillo, se acabó. Yo la verdad es que no entiendo cómo pueden ser tan incongruentes. ¿Cómo puedes decir que se mueve la democracia cuando se está aumentando la democracia? No lo entiendo, pero bueno. Aquí ese es el punto. La reforma está siendo ya neutralizada, los efectos. El día de mañana también la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés en Estados Unidos. Ahorita en México tenemos que se está esperando que la Federal baje las tasas de interés en 50 puntos. Y aquí lo interesante es que están saliendo también senadores de Estados Unidos que le están exigiendo a la Reserva Federal bajarla en 75 puntos. Para el que no sepa qué significa esto, es simplemente le están diciendo, oye, Jerome Powell, que es el nombre del presidente de la Reserva Federal, le dicen, oye, es momento de empezar a imprimir dólares sin respaldo. Imprimir dólares respaldados por oxígeno. Ponte a encender las maquinitas. Y el indicador, si es 25, 50 o 75 puntos, es la velocidad con la que van a empezar a imprimir dólares. Y ahorita lo que están exigiendo es que se baje las tasas en 75 puntos. ¿Qué significa? Que se están pidiendo que empiece, pero a la de ya, a imprimir. Y esto es incongruente porque se supone que Estados Unidos dicen que están súper bien, dicen que van creciendo, que tienen el desempleo en mínimos históricos, y no se entiende de dónde se sacan la presión para que bajen las tasas de interés. Lo que te está demostrando es que te están mintiendo. O sea, están mintiendo en los datos oficiales. El día de mañana, si la Reserva Federal baja las tasas de interés en 50 puntos, es porque realmente las cosas se les están poniendo bastante feas. Ojo con el dato. Entonces eso va a significar que van a tener que empezar a bajar las tasas de interés a una mayor velocidad, lo cual va a ser bueno para el peso mexicano porque se va a empezar a fortalecer contra el dólar. La siguiente semana tenemos también que el Banco de México se va a reunir y va a decidir qué hacer con las tasas de interés aquí en nuestro país. Se espera que bajen la tasa de interés en 25 puntos. Si no lo hacen, el peso mexicano se fortalecería, ojalá que no lo hagan. Pero si lo hacen, posiblemente se vaya a mantener el peso cerca de los 18,50. Ahí es donde lo veo que va a estar aterrizando. Pero por ahorita va ahí. Y bueno, en otra noticia también económica e importante es que solo hacía falta que se diera el plan C, que se diera una de las mayores votaciones de toda la historia de nuestro país y que se pusiera a Morena y sus aliados como la gran mayoría para que empezaran a trabajar ahora sí los jueces. Y ahora resulta que Electra va a tener que pagar 34,700 y tantos millones de pesos. Mira, por esta la cifra, no creo que no aparece, son 34,724 millones de pesos, si no me falla la memoria. Va a tener que pagar esa cantidad porque los señores tenían un amparo que les estaba protegiendo de que el SAT les pudiera cobrar. Y es que esto era realmente lo que estaban peleando
o más bien por lo que se estaban peleando por el control de la reforma al Poder Judicial. Porque en la práctica lo que están permitiendo ver aquí es que los ministros, la misma corte protegía. Si antes el Poder Ejecutivo, durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, llegaron a condonar más de 400,000 millones de pesos en impuestos, ahorita que está el presidente Obrador y que no se pone a condonar, en la práctica el Poder Judicial lo podía relativamente hacer. Al momento de amparar a las empresas para que no paguen sus impuestos. Entonces ahora Ricardo Salinas Pliego está teniendo mayores problemas porque va a tener que, si este nuevo veredicto sale en su contra, va a tener que pagar más de 34,000 millones, que es prácticamente la mitad de lo que le debe al SAT. Pero el problema para él ahorita, en estos momentos, es que tiene sus números están en rojo. Electra no está cotizando en las bolsas porque lo deslistaron. Tiene deudas con Banco de Estados Unidos, el Bank of New York Mellon. Tiene deudas con otra empresa, otro fondo de inversión que le había prestado $100 millones. Ahora tiene esta deuda que va a tener que pagar 34,000 millones. Fíjate nada más, o sea, se le está complicando bastante. Que técnicamente sí podría, por ejemplo, vender parte de las acciones que tiene de Electra y recuperar una parte del dinero para pagar sus impuestos. El problema es que yo creo que están temiendo que van a perder el poder de gobernanza de la empresa. O sea, la van a tener que ceder a alguien más. Y eso le da pánico. Entonces, pues al final del día nada más hizo falta que se diera la reforma al Poder Judicial para que empezaran a moverse las cosas. Pero ya se empieza a ver. Ahora sí que ya podemos decir que estamos disfrutando lo votado. Porque ya empieza a caminar este elefante reumático. Pasos chiquitos. Pero con esto, pues van a tener que empezar a pagar. Sí, esto es importante, ¿no? Veíamos que ya eran, pues llevaba más de una década el señor Salinas Pliego pateando esta... 2007 creo que... Sí, 2 décadas, sí, ¿no? Sí. Casi 2 décadas. Casi 2 décadas. El presidente se lo dijo, y no solo a Salinas, se lo dijo a varios, como a los de Cálica y todos estos. Ni crean que van a esperar a que yo me vaya y ya de ahí van a empezar a negociar. No. Antes que me vaya van a empezar a pagar. Y bueno, si algo dejó claro también, y este fue un mensaje muy fuerte de parte de Claudia Sheinbaum, cuando le preguntan, oiga, ¿y cómo va a quedar el SAT? Y dice, ese no se toca. Ese a como está, no le vamos a mover, pero nada, sin ni una pincita. Lo que está funcionando, que continúe, y lo platicábamos el otro día, ¿no? Estamos que la recaudación del SAT en este año iba por el 101%. Sí. Es decir, habían recaudado más de lo que se había proyectado. Es decir, esto, imagínense en qué escenario, en qué universo esto en la vida iba a ser posible, ¿no? Que el sistema de administración tributaria recaudara más impuestos de lo que se preveía, ¿no? Siempre venían operando con menos, cada vez era menos, y decir que en mes de septiembre, octubre, haya recaudado el 101% es una verdadera locura, ¿no? Sí, o sea, en efecto, ese es el verdadero éxito, porque antes lo que hacía realmente la oposición cuando estaban en el poder era que se endeudaban porque no alcanzaba su presupuesto, o sea, el presupuesto no lo alcanzaban a cubrir, entonces pedían deuda con organismos internacionales, con el FMI, con el Banco Mundial, y esto es lo que utilizaban como un aditamento. Actualmente muchos pueden criticar y decir, sí, pero es que actualmente también se aumentó el déficit del gobierno, del presupuesto. Pues sí, pero al final del día fue para invertirlo. O sea, al final se utilizó... Sí, no es para gasto corriente. Exactamente. ¿No? Fue para una inversión de los megaproyectos. De hecho, mira, por ejemplo, te voy a dar un dato curioso. El día de hoy se dio a conocer los crecimientos en el sector manufacturero. Sí. Que te indica que es el sector que le vende a Estados Unidos. O sea, es otra forma de decirlo. Las maquilas. Y este sector, en el norte del país, tuvo contracciones fuertes. En el norte me parece que cayó más de un 2%. En el sur cayó menos 0.4%. O sea, nada, una baba. Y esto lo interesante que te deja entrever es que fueron las megaobras las que siguen causando un blindaje en el sur, una aceleración en el sur, mientras que en el norte ellos siguen siendo afectados por la desaceleración de Estados Unidos. Ahora sí que bajo el lema de que si yo les daba tos, a nosotros nos daba gripa. Bueno, pues sí, en el norte del país sigue siendo esto cierto, pero en el sur ya no. Y eso está interesantísimo.
Amigos, pues muchas gracias por estar por acá. Ya saben, suscríbanse a sus canales. BitVenue, Aarón Díaz, Chapucero Finanzas y 4T News para que estén bien al tanto de la información. Gracias, Aarón.